Un feliz día, apreciados hermanos y amigos. Una vez más, sean bienvenidos a este devocional matutino. Que el Señor pueda bendecirles y donde quiera que ustedes se encuentren, también el Señor pueda acompañarles. Vamos a tener en esta hora nuestro devocional matutino. Siempre hemos estado hablando de salud durante estos días y hoy no va a ser la excepción. Vamos a hablar ahora acerca de la importancia del ejercicio, incluso de la actividad física a través del trabajo. Vamos a ver qué dice la Biblia y el espíritu de profecía, pero antes vamos a suplicar a Dios que nos dirija a través de la oración. Oremos. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, gracias le damos en esta hora de la mañana por el privilegio que nos ha concedido una vez más de poder encontrarnos en estos medios y poder, Señor, tener el estudio de su santa palabra. Queremos rogarle que su Santo Espíritu dirija nuestras mentes y nuestros corazones y que el consejo que se vaya a dar pueda ser, Señor, de mucha bendición para todos los hermanos. Rogamos que usted pueda guiarnos a través, Señor, de este estudio y queremos pedirle su bendición porque necesitamos, Señor, mejorar en nuestra salud. Y es importante que usted pueda poner ese deseo en nuestros corazones y en nuestra mente y que produzca el querer como el hacer por su buena voluntad. Bendiga este devocional que vamos a tener en esta hora, se lo pedimos y se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tener este devocional matutino que se titula La bendición de la actividad física. ¿Cuántos de nosotros hacemos actividad física? De alguna manera pudiéramos decir que todos, ¿verdad? Nos movemos, caminamos, a veces quizás queriendo sin querer, pues corremos también. Y algunos incluso dedican tiempo, ya sea porque van al gimnasio, van a otro lugar, ¿verdad? Para hacer ejercicio, y lo hacen de alguna manera. Otros tal vez porque ya su trabajo les exige a una actividad física, lo hacen de esa manera. Un ejemplo, aquella persona que trabaja mucho con su fuerza es el albañil, el maestro de obra, el que está cargando ladrillos en su espalda, está mezclando ahí para poder pegar ladrillos, arena, grava, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Que ellos hacen. Es un trabajo que es muy completo. Un día recuerdo ver una experiencia de un hombre que iba a un gimnasio y un albañil y estaban midiendo la fuerza y resulta que el albañil era más fuerte y no se veía más fuerte que el que iba al gimnasio. Yo digo, qué interesante cómo muchos trabajos físicos realmente fortalecen los músculos y de verdad dan fuerza. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la actividad física. En el libro de Génesis encontramos el versículo por el cual vamos a basarnos, Génesis capítulo 2 y el versículo número 15. Dice así: Tomó pues Jehová al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Miren qué interesante, porque esta escena no se encuentra después de que fue expulsado Adán después del jardín, es todo lo contrario. Estamos hablando como el Señor dice que cuando hizo al hombre lo puso en el huerto del Edén. ¿Y cuál era la misión o la encomienda que se le había dado a Adán? Dice para que lo labrara y lo guardase. Así que el primer trabajo que el Señor le entrega a Adán fue labrar y guardar, ¿verdad? Claro, guardar, cuando habla de guardar, no estamos hablando de que en ese momento habían personas malas, ¿verdad? El pecado ni siquiera había entrado. Era todo de una manera muy sana. Entonces, para que lo labrara y lo guardase. Antes el trabajo de Adán no era tan penoso como fue después que lo expulsaron del Edén, porque el Señor después que le expulsa del Edén le dice que seguiría labrando la tierra, pero con el sudor de su frente y bajo el sol, hasta que muriera. Entonces el trabajo cambió, queridos hermanos, desde que entró el pecado también. Porque antes la manera en que él iba a labrar la tierra iba a ser muy diferente. Iba a ser, digamos, sin tanto esfuerzo. ¿En qué sentido? En que no iba a ser un trabajo agotador.
sino que iba a ser un trabajo más beneficioso. No es que iba a dar espacio a la sociedad, pero él sabía que si iba a sembrar algo, pues le iba a producir, ¿verdad? Sin necesidad de echarle abono como hoy en día se hace, ni él mismo quizás echarle agua porque había un riego automático en el jardín del Edén, pero él tenía que adornar todavía mejor el jardín, según lo menciona Historia de la Redención y Patriarcas y Profetas. Él lo que hacía era adornar mejor el jardín, poner flores en un lugar, poner adornos, ¿verdad? Y tantas maneras que quizás nosotros no alcanzaríamos a explicar, pero esa era la manera en que ellos trabajaban, se mantenía ocupado. Estamos hablando de actividad física. La actividad física es una bendición. ¿Cuántos de nosotros hacemos realmente actividad física, pero conscientemente? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros? Hay algo muy interesante en Historia de los Patriarcas y Profetas en la página 31 que nos dice así: los moradores del Edén se les encomendó el cuidado del huerto para que lo labraran y lo guardasen. Dios dio el trabajo como una bendición con que el hombre ocupara su mente, fortaleciera su cuerpo y desarrollara sus facultades en la actividad mental y física. Adán encontró uno de los placeres más elevados de su santa existencia. Entonces, ¿cómo era el trabajo en tiempos de antes del pecado, del jardín del Edén? Dice aquí que era uno de los placeres más elevados. Era muy placentero el poder trabajar y verla, contemplar las obras de sus manos. Hoy en día también es placentero, pero junto con sentirse a veces uno de una manera placentera, también a veces sentimos, ¿verdad? No tan placentero el trabajo. Y eso es porque hoy existe pecado. Hoy en día nos agotamos, ocurren accidentes también en el trabajo, pero antes no era así. Ahora, Dios dice que lo dio con una misión. Primero, Él dice ocupar la mente. Fíjense bien, anotemos los puntos. Dice ahí ocupar su mente. En segundo lugar, fortalecer el cuerpo y desarrollar sus facultades. Y aquí cuando hablamos de desarrollar sus facultades estamos hablando en todo sentido, desarrollarse mental, físicamente. Él pensaba más, utilizaba sus manos, su creatividad. Todas las facultades se iban a ir desarrollando. Ese era el propósito de Dios. Aunque los había creado perfecto, Él iba a desarrollar todavía mejor, ¿verdad? Porque ese era el propósito del Señor. Hoy en día el trabajo también debería ser una bendición, pero quiero hacer la separación entre los dos tipos de trabajo. Porque el trabajo físico, el trabajo que involucra mucho el cargar cosas, de tal manera que agarremos fuerza también, el empujar, el correr, el caminar, todo eso es todavía más beneficioso que el trabajo mental. El trabajo mental no es que sea malo, es muy bueno, pero el que trabaja más en un trabajo que conlleva pasar detrás de un escritorio, enfrente de una computadora, ese trabajo debería mezclarse después del salir del trabajo con actividad física. Esa es la recomendación siempre. Pero ahorita estamos hablando de este tipo de trabajo físico. Yo recuerdo, y yo digo qué interesante es cuando una persona se ha dedicado al campo, ha ido a sembrar. A veces el lugar de la siembra no queda cerca de casa, sino que hay que cruzar varios lugares hasta llegar al lugar donde se iba a sembrar. Y yo, por lo menos en este país, recuerdo una experiencia donde un día en una actividad para jóvenes nos pusieron a dar vuelta en un parque. Y iban muchos jóvenes, quizás, bueno, las mujeres por aparte, los hombres por aparte, pero se dio un común denominador en los dos grupos. Y es que habían jóvenes de campo. Es decir, que ellos se habían criado en el campo, yendo a trabajar con sus padres como jornaleros, sembrando, y yendo a traer después la cosecha y llegar hasta la casa con eso. Entonces, habían en los dos grupos, tanto de hombres como de mujeres, estas personas. Y saben que ellos fueron los que llegaron a la meta, fueron los primeros. Y recuerdo muy bien que en el grupo de las señoritas habían tres jovencitas de ese mismo sector que su vida fue así y justamente ellas tres llegaron en primer lugar.
y de los varones fue también algo similar. Entonces yo dije, qué interesante, una persona que se dedica al campo, que se dedica a sembrar, a cultivar e incluso en lugares que son un poco lejanos, tienen una condición física mejor y en muchos sentidos de la palabra tienen una mejor salud. ¿Por qué? Porque la actividad física es una bendición. Este tipo de personas, usted lo lleva a una caminata y ¿qué va a suceder? Van a ir primero, aunque se van a cansar, pero no va a ser como nosotros, va a ser un cansancio leve para ellos. Entonces, hermanos, cuán importante es la actividad física, porque se desarrolla nuestro cuerpo, nuestros músculos, incluso nuestros órganos. Y por eso es muy importante. Dice aquí el Ministerio de Curación. Los de hábitos sedentarios deberían siempre, que el tiempo lo permitiera, hacer ejercicio cada día al aire libre, en verano como en invierno. Hagamos una pausa ahí. Entonces dice, los que tienen hábitos sedentarios. A veces el hábito sedentario que tenemos, como vuelvo a repetir, no es tanto porque deseamos ser sedentarios. Si tenemos un tipo de trabajo donde no requiere este tipo de cuestiones, sino que es un trabajo que tiene que ver con la mente, entonces tenemos hábitos sedentarios. Y dice que siempre que tuviéramos tiempo deberíamos hacer ejercicio al aire libre. Yo conozco a personas que luego de salir de las oficinas se van al parque o a veces incluso al amanecer. Hay muchos que entran, un ejemplo, a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana y se van muy temprano, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana y uno lo ve allá trotando, corriendo. ¿Por qué? Porque están haciendo este ejercicio. Y nosotros, queridos hermanos, si tenemos el ama de casa, quizás aunque pase ocupada, ¿verdad? En los quehaceres, también debería hacer esto. Debería ir, salir, comenzar a caminar y si se lo permite y se puede, pues de repente comenzar a trotar o correr. ¿Sí? ¿Para qué? Para que las facultades físicas puedan desarrollarse todavía mejor. La hermana también menciona aquí un ejemplo. La marcha a pie es preferible antes que montar un caballo o pasear en coche, pues pone en ejercicio el mayor número de los músculos. Los pulmones entran en acción saludable, puesto que es imposible andar a prisa sin que estos se ensanchen. Entonces ella hacía la comparación en el tiempo de ella, todavía la gente viajaba y montaba el caballo, ¿verdad? Para ir a diferentes lugares, incluso había coches, pero coches que también lo llevaban los caballos, por ejemplo. Entonces ella decía, es preferible, si es posible, ¿verdad? Ir a pie. Así que, queridos hermanos, tenemos digamos, un compromiso que debemos hacer ahora. Y el compromiso es que debemos, por lo menos, caminar más. A veces tenemos, es cierto, la comodidad de tener un vehículo, ahora el transporte público también, y a veces quizás si es un día donde no andamos tan a prisa, si no es un día donde andamos yendo para el trabajo y usted pasa en casa, es mejor ir a dar unas cuantas vueltas cerca de la colonia donde nosotros vivimos, de la comunidad donde vivimos. Y si tenemos un parque cerca, bueno, deberíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque el beneficio es para nosotros. Dice que todos los músculos, el mayor número de músculos, se pone en ejercicio. ¿Por qué? Porque usted mueve las dos manos y junto al mover las manos se mueven los brazos, se mueven, bueno, la cantidad de músculos que tenemos también. Y lo mismo ocurre, ¿verdad? Con todo nuestro cuerpo, nuestros pies, nuestras piernas, bueno, todo se fortalece en este tipo de ejercicios. Menciona aquí que también el beneficio es para los pulmones. ¿Por qué? Porque los pulmones comienzan ellos y ahí es donde nosotros comenzamos a sentir cansancio y los pulmones comienzan a activarse y ellos mismos también se ejercitan y eso es algo saludable también para nosotros. Y yo daba un ejemplo hace un momento.
aquellas personas que en el campo se criaron, iban a traer agua hasta quizás a un nacimiento, a un río, lo llevaban hasta sus casas y ese tipo de actividad física la mantuvieron, ustedes van a notar un denominador común, que estas personas se cansan menos. ¿Por qué? Porque los pulmones trabajaban y trabajaban de tal manera que hoy, cuando ya crecen, ya son mayores, usted les ve que ellos tienen una actividad física mejor. Entonces, nosotros tal vez no estamos en el campo, muchos no tenemos ese privilegio, pero no importa dónde estemos, el ejercicio lo podemos hacer. Y esa es la recomendación que nos da el escrito inspirado. Sigue diciendo aquí, hondas y completas inspiraciones de aire puro que llenen los pulmones de oxígeno purifican la sangre. Fíjense bien qué interesante. Es decir que si yo voy a hacer ejercicio y un momento también yo hago pausa o al amanecer también lo he escuchado como uno de los consejos muy saludables es que yo debo hacer hondas, dice, y complejas inspiraciones. Es decir, tomar aire, pero de una manera profunda, ¿verdad? Que llenemos nuestros pulmones de oxígeno y dice que de esta manera la sangre se purifica. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, a veces la sangre, voy a decir un término, ojalá se entienda, la tenemos como de manera toxémica, debido a lo que olemos, a lo que comemos. Y si sudamos y no nos podemos cambiar rápido eso, entonces al final todo vuelve a ingresar al organismo y la sangre se intoxica, ¿sí? Se vuelve toxémica. Entonces dice aquí que si nosotros respiráramos más también es un medio para purificar la sangre. Dice, le comunican brillante coloración y la arrojan como corriente de vida por todas partes del cuerpo. La buena respiración también calma los nervios, estimula el apetito, hace más perfecta la digestión y produce un sueño sano y refrescante. Así que hermanos, deberíamos hacer esto al amanecer, si se puede a mediodía, si se puede, ¿verdad? En la noche, deberíamos hacerlo y el beneficio es para nosotros. Fíjense cómo cosas tan sencillas pueden afectarnos o beneficiarnos en gran manera, como el respirar. Y justamente ese es el beneficio en la actividad física. Alguien que se dedique mucho a la actividad física va a tener un mejor sueño. ¿Por qué? Porque cumple el principio que acabamos de explicar, ¿sí? Así que dice que el sueño se vuelve mejor, la digestión se hace mejor y más refrescante. ¿Por qué? Porque al hacer ejercicio los pulmones trabajan más, respiran más y ese es el trabajo que hace. Sigue diciendo acá, como último punto, Jesús era obrero fiel y constante y nunca vivió en el mundo otro tan cargado de responsabilidades. No obstante, era la suya una vida de salud. En cuerpo como en alma fue un ejemplo de lo que Dios había propuesto que fuera para la humanidad mediante la obediencia a sus leyes. Y pudiéramos preguntarnos, pero nosotros no vemos a Jesús haciendo ejercicio, ¿verdad? Pero ¿cómo no, hermanos? Jesús hacía mucho ejercicio. ¿De qué manera? Y usted siempre va a leer en los evangelios. Y Jesús caminaba, ¿verdad? A distancia. Por ejemplo, cuando fue a la casa de su hermano Lázaro, dice en Juan 11, era alrededor de unos 4 kilómetros. Caminó eso. Y Jesús caminaba y caminaba bastante. Sí, así era la vida de Jesús. Entonces sí, él justamente tenía, dice aquí, una buena fisionomía, tenía una buena salud. Él es nuestro ejemplo, queridos hermanos, aún en el ejercicio. Hay muchos que hacen la pregunta, hermano, ¿y si mejor me voy a meter al gimnasio? Pues la recomendación es que lo hagamos, queridos hermanos. Primero mencionaba aquí al aire libre. En segundo lugar, el gimnasio. A veces, queridos hermanos, hay que ser muy honestos. Los gimnasios a veces lo que muestran es desnudez. En los gimnasios, la música que se escucha, también las personas que se ven cuando se comunican con uno, de qué hablan, y a veces todo tiene que ver con vanagloria, porque hay que ser muy honestos, la mayoría de personas que ha buscado gimnasios, a veces no es tanto por salud, ese es como a veces el disfraz, ¿verdad?
pero la mayoría de veces tiene que ver más que todo con apariencia, el verme mejor, o sea, la motivación es diferente. Entonces, deberíamos hacerlo en casa, al aire libre, salir a caminar, ¿verdad? A un parque alrededor de la comunidad, a una cancha, si tenemos cerca una cancha, ir a darle unas cuantas vueltas también. Entonces, esa es mejor la recomendación para que nosotros también, ¿verdad? Podamos mostrarnos diferentes aún en la manera de ejercitarnos con respecto al mundo. Así que, queridos hermanos, que el Señor nos pueda ayudar y que consideremos este consejo como un consejo de vital importancia para nuestra salud. Vamos a hacer una oración para finalizar. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, gracias le damos, Señor, por el privilegio que nos concede de la vida y la salud. Rogamos en esta hora que su Santo Espíritu nos ayude, Señor, y que el consejo que hoy hayamos escuchado pueda hacer eco en nuestros corazones y que nos impresiones con nuestros hábitos. Ayúdenos, Señor, a mejorar en este sentido. A veces quizás la pereza o a veces el cansancio que tenemos por el trabajo, ya sea físico o mental, hace, Señor, que a veces perdamos la oportunidad de ejercitar nuestro cuerpo. Sabemos que el cuerpo es un templo, Señor, que le pertenece a usted y que deberíamos mantenerlo en las mejores condiciones. Denos, Señor, ese privilegio de tenerlo en las mejores condiciones, acatando cada consejo que usted ha dejado escrito en su palabra y a través de la sierva del Señor. Bendiga a mis hermanos que con buena voluntad siempre se conectan, Señor, y nos sintonizan, esperando, Señor, que estos consejos sean de mucha bendición. Oramos también, Señor, por cada enfermedad que hay en su pueblo, por cada persona que quizás de alguna manera ha sido afectada, Señor, por las cuestiones de la naturaleza. Oramos también porque sabemos, Señor, que hay personas que están en las cárceles, personas que están en cama en un hospital, y pedimos, Señor, que también usted pueda ayudarles a ellos para que sientan fortaleza y usted pueda consolarles y que esperen, Señor, en su voluntad. Pedimos también que nos bendigas en el resto de este día, todas las actividades que vamos a realizar, que sean de mucha bendición para nosotros y para los demás. Se lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, de esta manera es como hemos finalizado con nuestro devocional matutino. Que el Señor les pueda bendecir. Siempre les esperamos en cada devocional. Que el Señor pueda guardarles y les pueda dar éxito en todas sus actividades. Amén.